Como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, el día de hoy nos acompaña el doctor Arturo Telles Velázquez. Es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, adscrito al Instituto de Computación y comisionado académico del programa de cátedras CONACYT. Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, obtuvo el grado de maestría en Ingeniería de Cómputo con opción en Sistemas Digitales y el doctorado en Ciencias de la Computación por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Pertenece al núcleo académico básico de la Maestría en Tecnologías de Cómputo Aplicado y colabora para el proyecto de cátedras CONACYT titulado Cómputo de alto rendimiento para métodos avanzados de inteligencia artificial a gran escala. Es autor del artículo JCR a Spark Image Processing Toolkit en la revista Wiley, Concurrency a Computation, Practice and Experience. Su investigación se centra en temas relacionados con la inteligencia artificial, el cómputo paralelo, distribuido y heterogéneo. Con ustedes, el doctor Arturo Telles Velázquez. Buenos días. Es un gusto estar aquí frente a ustedes para presentarles el tema que he venido a traerles hoy, que es la importancia del cómputo de alto rendimiento. Y vamos a comenzar. ¿Qué es el cómputo de alto rendimiento? El cómputo de alto rendimiento viene de la palabra High Performance Computing. De ahora en adelante vamos a referirnos a HPC en la presentación. Y proporciona el poder de cómputo necesario para procesar grandes cantidades de datos, lo que comúnmente se conoce a gran escala. Actualmente el uso del HPC ha crecido tanto en el mundo y se ha extendido tanto que ahora se ha vuelto una necesidad. El HPC es la práctica de procesar grandes cantidades de datos o de resolver problemas inclusive muy complejos, lo cual es imposible para sistemas de cómputo convencionales como las computadoras personales que tenemos en casa. Para ello necesita de hardware especializado como aceleradores de cómputo o como servidores interconectados en forma de clusters o de grids. También es necesario de software especializado que puede lo puede proporcionar el fabricante del acelerador de cómputo o bien a través de hardware, de middleware conocido, que es una capa de software que se encuentra entre el sistema operativo y el usuario y la interfaz de usuario. Este tipo de sistemas ayuda a resolver problemas que enfrenta la ciencia, tales como modelación, simulación, análisis y visualización. Lo que están viendo en pantalla es un ejemplo de predicción de manchas solares, lo cual involucra una gran cantidad de información para procesar. Para ello necesitamos, este tipo de procesos requieren mucho tiempo de espera para obtener resultados adecuados o para poder realizar conclusiones a tiempo. Por ello necesitamos acelerar el cómputo y esa es la tarea principal del cómputo de alto rendimiento. Para ello existen dos opciones, que es el HPC local y el HPC en la nube, que hablaré a continuación. ¿Cómo es que funcionan estos sistemas? Bueno, para ello necesitan hardware adicional, ¿sí? Lo que llamamos nosotros nodos de cómputos. Bueno, este tipo de hardware normalmente proporciona más procesadores para poder hacer más tareas en menos tiempo, ¿sí? También requiere de más memoria. Hablando de memoria de almacenamiento global, masivo, y también memoria de proceso, ¿sí? También necesitan interconexión entre estos nodos de cómputo a través de redes de alta velocidad y aceleradores de hardware especializados. En este caso voy a presentar dos. Uno de ellos se llama unidades de procesamiento de gráficos, GPUs, por sus siglas en inglés, y las compuertas, los arreglos de compuertas programables en campo, también conocidos como FPGAs. Bueno, además del hardware, que es súper importante, el alma de este tipo de sistemas es el software especializado, que normalmente el fabricante de este tipo de servicios de hardware te proporciona una interfaz de programación que es bastante útil para los programadores y aparte te proporciona las herramientas para hacer una depuración
muy puntual o inclusive hacer profiling, es decir, para poder visualizar los procesos, cómo empiezan, cuándo terminan, a través del tiempo. Y también existe la opción de software, como el que mencioné anteriormente, el middleware, que nos permite administrar clusters mediante un sistema distribuido, que nos permite administrar fácilmente, escalar, es decir, agregar más nodos al cluster. Nos da una alta tolerancia a fallos, es decir, que si uno de estos nodos falla en algún momento, uno de los que se liberan comienzan a trabajar con el problema también. También tenemos una alta disponibilidad de los datos, es decir, que se encuentran los datos en todos los nodos de cómputo. Y proporciona algo que se llama transparencia, que generalmente es conocido como que cuando el usuario no se da cuenta de que existen varias computadoras operando a la vez y solamente lo ve como una unidad. ¿Quiénes exactamente usan este tipo de servicios? Bueno, primero tenemos que identificar, si tenemos la necesidad de sintetizar los datos, las grandes cantidades de datos, entonces tenemos la necesidad de usar cómputo de alto rendimiento. ¿Sí? El cómputo de alto rendimiento impacta en la ciencia para generar nuevo conocimiento a través de la investigación, de la divulgación y de la educación. Pero no solo eso, también nos lleva a la parte de generar ganancias a través de la inteligencia de negocios y a través del desarrollo tecnológico. Las empresas grandes y medianas son las que tienen acceso a este tipo de hardware y también aquellas que tienen que ver con las universidades. Bueno, el Big Data es el conjunto de tecnologías y herramientas que permiten trabajar con datos a gran escala. Los datos deben tener estas características. Tienen que ser grandes, un gran volumen. Tienen que describir, los datos describen relaciones muy complejas entre las variables. Y también la velocidad de crecimiento de los datos es muy alta. Todos los días se genera nueva información y esto hace que sea más difícil de procesar. Los datos son variados, o sea, tienen variedad, es decir, que pueden estar involucradas muchas variables de distinta naturaleza en un mismo problema. Los datos son veraces, es decir, que son extraídos exactamente del lugar donde están ocurriendo, en las personas, en los sensores, y no son datos inventados, ¿sí? Y sobre todo, tienen un gran valor que las empresas normalmente buscan aprovechar para extraer información necesaria. El Big Data opera más allá del cómputo convencional, ¿sí? Abordando los problemas que normalmente se presentan en este tipo de cómputo, como es la captura de la información, a gestión de la información, es decir, dónde la vamos a almacenar, y el procesamiento. ¿Cuáles son las fuentes del Big Data? Se preguntarán tal vez. Bueno, los podemos traer de las redes sociales, se le conocen como datos sociales. Todos los días estamos viendo interacciones entre grupos de personas con ciertos ideales políticos quizás, ¿no? Y cómo interaccionan en ellos. Entonces es muy importante la información para algunos entes políticos, por ejemplo, extraer esa información para poder llegar a la gente y poder convencerlos en una elección, por ejemplo. Otro ejemplo de este tipo de datos que son fuentes del Big Data son los datos máquina. Los datos de máquina son extraídos de máquinas industriales e inclusive de sistemas operativos como Windows para poder extraer información útil y poder ofrecer mejores servicios. Los datos transaccionales también, como los que actualmente manejamos, como son Google Pay, PayPal, ¿sí? Mercado Pagos incluso ya se convirtió también en un servicio de estos. Y todos estos generan grandes cantidades de información cuando se relacionan las personas a la hora de hacer transacciones bancarias. Bueno, no son las únicas, obviamente hay muchos más, estas tres son las principales, pero este es el panorama del Big Data en el futuro. Para el 2027 llegaremos a una inversión, bueno, esta es una estadística de Estados Unidos obviamente, crecerá el doble de lo que se ha invertido este año. Este año se esperaba una inversión de 56 billones
de dólares, ¿sí? Y para el 2027 se espera una inversión de más de 100 billones de dólares, lo cual nos da una idea más o menos de todo lo que se tiene que invertir las empresas para poder manejar estas grandes cantidades de datos. Bueno, sabiendo toda esta información, es obvio que a las empresas les interese extraer la información necesaria y convertirla en dinero, ¿sí? Y bueno, no solo eso, también necesitan ellos saber cómo deben cambiar la forma como ofrecen sus servicios a sus clientes, poder planificar y hacer los cambios necesarios para ello. Bueno, hemos visto que las grandes y medianas empresas son aquellas las que normalmente hacen este tipo de inversiones en el hardware de cómputo de alto rendimiento, pero entonces podremos preguntarnos, ¿debo realmente invertir tanto dinero para poder beneficiarme del cómputo de alto rendimiento? Bueno, la respuesta es no necesariamente, ¿sí? Actualmente hay otras opciones, y de eso vamos a hablar ahorita, pero tenemos que tener en cuenta que este tipo en la actualidad el HPC es necesario y valioso. También debemos hablar de las desventajas del HPC local, obviamente, es que los tiempos de vida son muy cortos, debido a que todo el hardware se obsolece. Cada año salen nuevas tecnologías y obviamente esto hace que pues, se vayan degradando los precios. Por eso es necesario también contar con gente especializada que le dé mantenimiento y que pueda administrar este tipo de cómputo. Los costos asociados a la energía eléctrica también pueden verse grandemente afectados, ¿sí? Porque todas estas computadoras tienen que estar encendidas todo el tiempo. Esto puede significar un costo enorme en las empresas y obviamente esto es poco costeable para las empresas pequeñas. Para ello se proponen, las grandes compañías han propuesto una opción de proveer los servicios de cómputo de alto rendimiento a las demás empresas pequeñas a un bajo costo, ¿sí? Ese es el negocio principal de esas empresas grandes, ¿sí? Lo cual permite a las empresas pequeñas enfocarse solamente en su negocio, lo que es su negocio, despreocupándose de tener la infraestructura de hardware y la energía que se requiere para ello, para mantener los servicios a sus clientes de manera adecuada. Entonces, resulta ser más rentable para las empresas pequeñas contratar este tipo de servicios de paga. Voy a hablar solamente de 3 de ellos. Amazon Web Services es uno de los principales proveedores de HPC, los cuales proporcionan instancias diversas de procesadores Intel, los más recientes, los Intel Xeon de la serie 8000, los GPUs, los más recientes también, los NVIDIA V100, Tesla V100, K80, M60, T4 y A100. Y también proporciona instancias para poder hacer cómputo con FPGAs, lo cual pues les da una ventaja sobre los demás competidores. Proporciona almacenamiento masivo en estado sólido con las tecnologías NVMe, SATA y SCSI. Y también proporciona una interfaz de usuario para que puedan monitorear sus aplicaciones en este tipo de sistemas que se llama Parallel Cluster, basado también en una arquitectura, en un sistema operativo Amazon Linux, que es una modificación que ellos mismos hicieron para poder brindarles a sus clientes una experiencia personalizada. Un competidor directo con Amazon es Google Cloud, la cual también proporciona instancias de máquinas virtuales personalizables, la cual proporciona procesadores Intel y AMD y GPUs, hasta 8 GB de memoria por CPU, y también las mismas opciones de almacenamiento que nos ofrece Amazon Web Services, que son en NVMe, SATA y SCSI. Además, es compatible con sistemas operativos Linux y Windows. No podía quedarse atrás Microsoft. Microsoft es uno de los grandes también que se ha metido a la competencia con Microsoft Azure, lo cual nos proporciona también máquinas virtuales y una amplia variedad de hardware que podemos personalizar. Todos estos servicios
Si tú quieres más hardware, obviamente te va a costar más. ¿Sale? Podemos tener hasta 12 terabytes de memoria de almacenamiento masivo en este tipo de sistemas, y también cuenta con las principales unidades de estado sólido. También es compatible con Linux y con Windows. En la investigación, el cómputo de alto rendimiento impacta principalmente a las áreas de las ciencias de ingeniería, por ejemplo, medicina, genómica, biología, bioinformática, aprendizaje computacional, matemáticas en general, y combinando estas áreas surge algo que se llama ciencia de datos. ¿Sí? Ahí están relacionados en la imagen, como pueden ver. El dominio del campo, las ciencias de la computación y las matemáticas juntas permiten crear la ciencia de datos. Bueno, si no tienes el suficiente dinero para poder acceder a estos servicios, o realmente te dedicas a la investigación, lo mejor es aprovechar las convocatorias de laboratorios nacionales de CONACYT, que año con año lanzan para que investigadores puedan acceder a este tipo de hardware de cómputo de alto rendimiento. La convocatoria tiene como propósito fortalecer la infraestructura científica y tecnológica al equipar a las universidades o a las empresas con el hardware necesario para brindarles estos servicios a la investigación. Lo que hace es traer a la comunidad científica, acercar el hardware del cómputo de alto rendimiento y poder explorar nuevas opciones en la exploración de datos inclusive. Ejemplos de ellos, de los laboratorios nacionales, se encuentran en el Centro Nacional de Supercómputo del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPCIT, y el Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahí vamos a poder encontrar todos los años convocatorias para poder someter nuestros proyectos. Bueno, vamos a hablar un poco ahora del hardware involucrado en este tipo de sistemas. Y vamos a hablar en principio de los multiprocesadores o multinúcleos, procesadores multinúcleos, los cuales brindan decenas de núcleos por cada circuito integrado. Podemos tener placas base que tienen una gran cantidad de prestaciones, proporcionándole al usuario una gran conectividad con las nuevas tecnologías. ¿Sí? Esa es una gran ventaja que tienen estos procesadores. Inclusive pueden manejar cada vez más cantidad de memoria, nuevos protocolos de comunicación, mejorando todavía más la experiencia del usuario. Podemos encontrar este tipo de procesadores asociados a grandes cantidades de memoria RAM y también de almacenamiento masivo. Para poder programar este tipo de herramientas, podemos ocupar el lenguaje de alto rendimiento para maximizar la velocidad de procesamiento. Otra alternativa que tenemos es los aceleradores de cómputo basados en las unidades de procesamiento de gráficos. ¿Sí? Este tipo de aceleradores está asociado normalmente a los videojuegos. ¿Quién no conoce una tarjeta GPU y se diga que no tiene relación con algún videojuego, con mejorar la experiencia de los videojuegos, acelerando los gráficos en pantalla? Bueno, esto es posible gracias a que ofrecen grandes cantidades de núcleos en un solo lugar, en un solo chip, ¿sí? Y tiene prestaciones dedicadas específicamente a juegos, pero no solo eso, también podemos ocuparlas, aprovecharlas para hacer cómputo de propósito general. Posee decenas de gigabytes de memoria fija, es decir, que ya no podemos cambiar y meterle más, para obtener grandes velocidades de procesamiento. Para ello es necesario conocer las herramientas que proporciona el fabricante y también el lenguaje de alto nivel. Otra opción, diría yo que es la más rápida, es la tarjeta aceleradora programable, ¿sí? Basado en los arreglos de compuertas programables en campo, FPGAs conocidos comúnmente, y lo que permiten es reconfigurar todo el hardware sin necesidad de cambiarlo. Entonces, en cualquier momento tú puedes volver a programar
y hacer una arquitectura distinta a las que ya existen. Posee decenas de gigabytes de memoria fija y proporciona las velocidades más altas del mercado. ¿Sí? Para poder lograr esto es necesario conocer los lenguajes de descripción de hardware, lo cual suele ser un poco más tedioso para los programadores, pero es una opción valiosa también. Bueno, en cuanto al software asociado a cómputo de alto rendimiento, encontramos algo que está de moda también, que es la plataforma CUDA, que es una arquitectura de dispositivos unificados de cómputo. Por sus siglas en inglés, permite combinar el procesamiento secuencial de un CPU con el procesamiento paralelo de las multiprocesadores de flujo que traen las tarjetas NVIDIA, ¿sí? Con lo cual podemos obtener grandes velocidades de cómputo y es necesario conocer las herramientas que proporciona CUDA. CUDA no solo es una arquitectura, sino también es una plataforma para poder programar. En cuanto a las herramientas de software asociadas al cómputo distribuido, se encuentra Apache Hadoop, ¿sí? Esta permite procesar grandes cantidades de datos bajo modelos de programación simples como el conocido como MapReduce, ¿sí? Lo cual nos permite agregar nuevos dispositivos de cómputo o nodos de cómputo sin necesidad de hacer grandes cambios a todo el sistema. Otra opción que tenemos, que es la más reciente, una de las más recientes de hecho, es Apache Spark, basada también en la plataforma MapReduce de su antecesor Hadoop. Podríamos decir que están relacionados porque los dos los fabrica Apache y lo que permite es planificar tareas, distribuir la información y las tareas y aparte monitorearlas. Esto nos da una gran ventaja porque utiliza un modelo de evaluación conocido como LAZY y este modelo de evaluación es apto para el procesamiento de Big Data, ¿sí? Lo cual nos permite primero programar las tareas y finalmente, después de que ya están todas las tareas programadas, realizar una ejecución de acuerdo a los nodos disponibles de cómputo, ¿sí? Realiza operaciones en la memoria RAM, lo cual le da una ventaja sobre Hadoop de 100 veces la velocidad de procesamiento de Hadoop. Es una gran ventaja. Otra ventaja que tiene también con respecto a otras herramientas de este estilo es que proporciona una API para Machine Learning, para hacer aprendizaje computacional, para poder hacer exploración en los datos y encontrar patrones inclusive, ¿sí? Lo cual esto también es lo que está buscando las empresas. O sea, encontrar la relación que hay entre los datos y un fenómeno específico, ¿sí? También proporcionan una gran conectividad con otros motores, inclusive de búsqueda, con sistemas de archivos distribuidos o también otros manejadores de clusters. Otra alternativa son los clusters heterogéneos, los cuales combinan tanto el cómputo distribuido como el cómputo heterogéneo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues tendríamos en este sentido un clúster formado por varios nodos, como pueden ver en la pantalla, varios nodos interconectados mediante una red de alta velocidad, y podrán ver que cada uno de ellos tiene una GPU instalada. Bueno, la idea de este tipo de clusters heterogéneos es aprovechar la habilidad de Spark para asignar tareas y que cada nodo haga el procesamiento con su propia GPU. Y esto genera unas grandes ganancias en la velocidad de procesamiento, como lo veremos en el ejemplo a continuación. En el proyecto en el que estoy enrolado aquí en la universidad es el procesamiento heterogéneo en clústeres heterogéneos de imágenes. Y este es uno de los ejemplos de los que manejamos, y es en el procesamiento de imágenes. De lo que se trata en este caso es de procesar un conjunto de 350 imágenes de resolución 8K a los cuales queremos extraer la información de
cuáles son las rectas que se pueden encontrar en un algoritmo llamado HAF, transformada de HAF. ¿Sí? El algoritmo extrae las rectas y con esto puede hacer, utilizar esta información para, por ejemplo, hacer que un coche se mantenga dentro de su carril en la navegación autónoma. Para poder realizar este tipo de procesamiento, el ejemplo consta de un clúster de 3 nodos. Tiene 3 nodos, es decir, cada núcleo tiene cada nodo tiene 32 núcleos, formando un total de 96 núcleos, 48 GB de memoria, 3 GPUs de NVIDIA, Apache Spark y también NVIDIA CUDA. Y también estamos utilizando OpenCV para hacer el procesamiento de las imágenes, usando esta transformada de HAF para obtener las líneas. En forma resumida, la versión secuencial logra el trabajo en 4.411 segundos. Además, la versión distribuida, usando Spark, los 96 núcleos, por supuesto, de todo el clúster, logra el trabajo en 2.872 segundos, lo cual ya es casi una ventaja bastante amplia. Bueno, en resumidas cuentas, la versión heterogénea usando Spark y CUDA logra esto en 109 segundos. Es una velocidad bárbara a comparación de las otras. ¿Sí? Lo cual nos lleva a esta conclusión, que la versión distribuida es 1.54 veces más rápida que la secuencial, la versión heterogénea es 26.2 veces más rápida que la distribuida, y finalmente, si comparamos a la versión heterogénea con la versión secuencial, obtenemos una ganancia de 40.3 veces. Estos son los beneficios de utilizar y aprovechar todas las herramientas que tenemos para el cómputo de alto rendimiento, lo cual nos lleva también a las siguientes conclusiones. La necesidad de obtener resultados en tiempo real es súper importante. Necesitamos obtener una respuesta inmediata. Entonces el tiempo es una variable muy valiosa. ¿Sale? Entonces, si no se cuentan con los recursos económicos suficientes para adquirir y mantener un sistema de este tipo, es mejor usar el cómputo en la nube. ¿Sí? Entonces, las empresas están buscando minar o extraer, mejor dicho, del Big Data información útil en menos tiempo. Las empresas pierden si los haces esperar. Entonces, no podemos perder el tiempo. En la investigación también es importante el HPC, dado que nos permite explorar más problemas con más cantidad de datos que en lo que no habíamos podido hace algunas décadas. Podemos retomar modelos que no habían podido ser analizados o estudiados en su momento porque no teníamos la capacidad de cómputo. Lo podemos hacer ahora y podemos comenzar a explorar nuevas opciones. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su asistencia. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerlo en la parte de abajo de este video. Muchas gracias.